Perfecto. The Latin Network for the Development of Design Processes is a group of researchers, academics, students and businessmen of Latin language and culture who study and operate in a particular field of design known as design processes. They meet in the Latin Network Forum, conceived as an internationally specialized panel in order to debate and discuss their studies and experiences. The network was founded in 2008 with the manifesto Carta di Torino. Since its very beginning, Professor Flaviano Celaschi, PhD, has been leading a team that over the years guaranteed the cultural and scientific focus of the members of the network, developing interinstitutional cooperation. Since its foundation, 6 forums have been held, and this year, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, and Tecnológico de Monterrey join efforts to present it in a virtual format with Design and Territory, Emergencies and Conflicts as the main subject. Welcome to the Latin Network Forum. Enjoy the session we have prepared for you. Alejandro Echeverri is co-founder and director of URBAM, the Center for Urban and Environmental Studies of the University of EAFIT in Medellín. His experience combines the fields of architecture, urbanism, environmental projects and territorial planning. He is a Loeb Fellow of the GSD at Harvard University and was awarded the Obayashi Prize in 2016. Between 2004 and 2008, he was the director of the EDU, the Urban Development Company of the city of Medellín, and director of urban projects in the city, where he led the social planning strategy seeking to transform and improve neighborhoods with major inequality problems and violence, with the support and leadership of Major Sergio Fajardo, turning Medellín into a future reference for other cities in extreme conditions in the world. Since 2010 at URBAM, he has focused his team towards urban, environmental and social issues in emerging countries and territories, specifically those with fragile political and institutional organizations. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Ha sido un poquillo de espera larga, pero qué gusto verte otra vez. Y nos da muchísimo gusto que podamos compartir estos próximos minutos con tu ponencia, obviamente con toda la experiencia, ¿no?, que tienes sobre el desarrollo de ciudades y urbanismo. Y bueno, pues sin nada que esperar, estamos contentísimos de tenerte y vamos a escucharte. ¿Nos escuchas bien? ¿Todo perfecto con el video y el audio? Creo que no te escuchamos, Alejandro. Nada más ahí en el micrófono, okay. Activa tu micrófono. Okay, perfecto, ahora sí. Sí, no, bueno, es un gusto estar aquí, Juan Claudio. No, que digo, estaba diciendo que tuve una pequeña aventura porque estoy en una zona rural cerca de Medellín, en El Retiro, y precisamente 15 minutos antes de empezar la conferencia se fue la luz y se bloqueó todo el internet, y entonces tuve que moverme urgentemente, cogí el carro y me fui para otro lugar, pero aquí estoy muy bien ya con ustedes, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer compartir algunos de los temas y reflexiones que voy a compartir con ustedes. Perfecto, y gracias por ese esfuerzo titánico de conectarte. Bueno, entonces no sé si es el momento de empezar la sesión para poner la presentación, ¿correcto? Adelante.
Ustedes me confirman si están viendo la presentación bien. Sí, se ve perfecto ahí. Muy bien, entonces, sin más, si quieren, empezamos. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias pues a la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño y al Tecnológico y a la Universidad Nacional por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Yo lo que voy a compartir es, a partir de un proceso en el que yo estuve involucrado ayudando a coliderar un proceso, dijéramos, de transformación y de mejoramiento de la ciudad de Medellín durante 2 gobiernos, ahora los menciono, de gobiernos municipales, y concluyo con algunas reflexiones que hacen parte de algunos procesos que estamos liderando hoy desde nuestro centro, URBAM, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales. Básicamente con el objetivo de transmitir realmente ideas, herramientas y de alguna manera compromisos también para tratar de contribuir un poco a disminuir la inequidad en la ciudad. La charla de alguna manera la titulé La Línea Amarilla, ahora les cuento por qué. Esta imagen, simplemente como introducción, yo soy el director y cofundador en 2010, después de terminar en el gobierno de la ciudad, con un grupo de personas y con el rector de la Universidad de AFIT. De alguna manera decidimos que era necesario generar una especie de laboratorio. Nosotros tenemos maestría, investigación, pero estamos muy orientados realmente a la acción, hacemos trabajos reales con gobiernos y comunidades, y fundamos URBAM, con M al final, que es Urbanismo y Medio Ambiente, muy enfocado también a la gestión territorial y la gestión comunitaria, más que en procesos, más que en proyectos, perdón, enfocados a construir procesos. Y pues nuestro equipo es un equipo que varía en tamaño. Este es una fotografía de hace 1 año y medio, en donde ahí tenemos personas especializadas en el tema de arquitectura, urbanismo, en los temas ambientales, políticas públicas, de alguna manera de cultura, etcétera. Pero bueno, no voy a entrar en detalle. ¿Por qué la línea amarilla? Esta imagen, estas imágenes que están en esta proyección que yo les comparto, hablan de varios momentos de Medellín. La imagen de mano derecha es un momento muy fuerte, muy trágico, que como ustedes saben en Colombia, pero específicamente también en Medellín hemos vivido, en una fotografía del año 2002, cuando el ejército estaba tomando territorio de la Comuna 13, que hubo de alguna manera un enfrentamiento muy fuerte entre las milicias, entre la guerrilla y el Ejército Nacional, que bombardeó el territorio de la Comuna 13. Son temas que no hemos olvidado ni se han ido completamente de Colombia, pero uno de los aspectos que más impactó la vida cotidiana de nuestras ciudades, y en específico la de Medellín, es que nosotros perdimos el territorio de la ciudad. Perdimos la posibilidad y la confianza de encontrarnos en la calle, de usar nuestra ciudad, de encontrarnos en nuestros espacios públicos, y empezamos a encerrarnos, cada uno de alguna manera en su propio lugar, en sus propias unidades, en fraccionamientos, etcétera, etcétera, y realmente ese espacio se perdió, el espacio público y los puntos de encuentro. La imagen de mano derecha es unos años después. Esa imagen corresponde más o menos al año 2008-2009, cuando se había inaugurado unas primeras intervenciones allá en la Comuna 13, que la fotografía es la fotografía desde el Parque Biblioteca al segundo metro cable, que está integrado con el metro. ¿Por qué pongo estas 2 imágenes? Porque me permiten explicar un poco parte del argumento central que voy a desarrollar en mi charla, que tiene que ver con esa línea amarilla que existe en la foto de mano izquierda. La foto de mano izquierda es la Comuna 13 a mano izquierda, es una foto aérea de la Comuna 13, y el barrio San Javier a mano derecha. Esa línea amarilla es realmente la frontera que separa, dijéramos teóricamente, porque no es una muralla real, pero que divide el proceso y el crecimiento de la ciudad formal más planificada del barrio San Javier a la derecha, y todos los procesos y conflictos, y de alguna manera también procesos sociales que se viven a mano izquierda en la Comuna 13. Es una foto que podría tener 10 años, podría tener 20 años, o puede haber sido tomada hoy. A pesar de que lo que voy a compartirles ha sido una
proceso importante en Medellín y sin ninguna duda se ha avanzado. No podemos afirmar hoy que realmente esa frontera estuviera de alguna manera solucionada y que los procesos de desarrollo social, sobre todo para los jóvenes, sean siquiera cercanos a los muchachos y jóvenes del barrio de la Comuna 13 o del barrio San Javier. Y esa biblioteca que ustedes ven a mano derecha, el Metrocable, colegios públicos, etcétera, que se hicieron localizados específicamente para hacer procesos de integración sobre la frontera amarilla que está ahí. Entonces, esa reflexión de la línea amarilla es una reflexión y un reto que sigue existiendo. Medellín, como muchas ciudades colombianas y latinoamericanas, tiene una profunda desigualdad. Este plano muestra en la parte de arriba más oscura, en los cafés más oscuros, las zonas más inequitativas de la ciudad, que son más en el norte, en la parte de las laderas. Y esa fotografía y esa realidad, aunque sin ninguna duda hemos avanzado, pues sigue siendo una realidad evidente en las ciudades latinoamericanas y las ciudades colombianas, y pues nos ha retratado con una profunda dureza en esta pandemia y en esta crisis donde realmente se ha visibilizado las diferencias de una forma dramática. Entonces, toda esta idea de transformación urbana de la ciudad, o parte de la idea, porque no puedo hablar de alguna manera por todos los procesos, yo voy a contar apenas parte de la historia, en donde nosotros y yo particularmente he estado más involucrado, pues hemos tratado y tratamos de desarrollar lo que llamamos la estrategia de urbanismo social, enfocándola, dijéramos, a poder conectar y traspasar esas líneas amarillas que existen en la ciudad a partir de construir puentes, itinerarios, sistemas de transporte público, equipamientos culturales, pero sobre todo haciendo uso de la arquitectura, el diseño y la construcción y el diseño de procesos para integrar la ciudad. Sin embargo, no puedo decir y no voy a decir que esos problemas estén solucionados hoy. Algunas ideas que yo creo que son importantes de ese proceso. Pues primero las prioridades, ¿no? Un poco, uno lo primero que tiene que hacer en cualquier definición estratégica es definir las prioridades. En ese caso, pues lo más evidente a veces no es de alguna manera lo más normal, es realmente apostar a cómo mejorar ese problema de la inequidad, cultivando la imaginación cívica, de alguna manera definiendo zonas estratégicas de intervención y sobre todo tratando de construir procesos de mediación. Para eso, pues hay una segunda dimensión que tiene que ver cómo se pueden desarrollar los procesos, cómo de alguna manera se redefine la gestión pública, se acerca a la comunidad, se generan espacios de alianza, realmente se redefinen los protocolos, se hace más transparente de alguna manera este tipo de procesos, que quepa más gente. No es fácil, ustedes saben que los gobiernos y la burocracia normalmente es muy rígida y es uno de los problemas más estructurales que tenemos nosotros en Colombia y en las ciudades latinoamericanas, pero para eso hay que tener realmente, traer una nueva inteligencia e innovar muchísimo. No voy a entrar en detalle, explicar de alguna manera algunos de los aspectos, sobre todo algunos que se hicieron temporalmente y otros que han permanecido en la ciudad. Pero un tema realmente cuando uno tiene el objetivo de construir y de construir un relato, de tratar de empezar a cambiar sobre todo la concepción y de alguna manera la psicología urbana y social de una ciudad, porque es imposible cambiar una ciudad en 4 años, en 8 años, inclusive en 12 años, pues es el territorio, el espacio físico, las zonas de intervención, ser muy estratégico en intervenir realmente quirúrgicamente los lugares, o sea, ser muy selectivo en qué puntos se integran, qué puntos se conectan, dónde se hacen de alguna manera los procesos de integración, es una de las estrategias más importantes. Pero nosotros, y en el caso mío como urbanista y arquitecto, pues realmente la transformación del espacio, la arquitectura y el espacio urbano se convierte en una herramienta muy potente. Yo voy a pasar por una serie de imágenes que son varias imágenes, no voy a explicar mucho en detalle un poco lo que algunos de los elementos que desarrollamos en ese momento en el gobierno, durante 2 gobiernos, estoy hablando del 2004 al 2011. Esta es una imagen que retrata ese momento, sobre todo haciendo de alguna manera evidente la arquitectura, más que todo. Pero yo creo que más que la arquitectura, lo más importante han sido, dijéramos, las razones y los procesos en la sombra que han producido o han empezado a producir un cambio en la ciudad de Medellín, que, vuelvo y repito,
es el inicio de algo, de un proceso que todavía falta muchísimo y que tiene muchas regresiones y es muy frágil. Tengo que decirlo que es muy frágil. Entonces, un poco uno de los elementos centrales que tiene que ver con un cambio desde el punto de vista de la política, sin realmente haber renovado la política. Yo estuve trabajando, liderando, dijéramos, apoyando al alcalde Sergio Fajardo, quien realmente fue como el motor de muchos de estos procesos de transformación. Posteriormente vino el alcalde Alonso Salazar en un proceso, dijéramos, de continuidad, y ha seguido, dijéramos, la continuidad medianamente en Medellín. Pues el tema de la arquitectura y el urbanismo y el diseño se convirtió realmente en una herramienta muy importante para volver sobre todo a empezar a construir un relato y una narrativa donde los jóvenes reconquistaran el espacio que hasta hace pocos años había sido tomado por las milicias o por la guerra. Este espacio de Santo Domingo fue durante muchos años tomado por las milicias. Y uno de los aspectos centrales también tiene que ver un poco con entender las infraestructuras, pero potenciarlas a una dimensión distinta. Entonces el transporte público se convirtió en uno de esos proyectos palanca o el más importante, identificando algunas nuevas estaciones de transporte, algunos nuevos sistemas de transporte, sobre todo hacia los barrios más populares de la ciudad, en donde alrededor de esas nuevas estaciones, integrando nuevos servicios, equipamientos, pues se trata de alguna manera de cualificar y disolver esa línea amarilla y esos límites que existen en la ciudad. También el metro existía ya, estaba funcionando en el 95, el Metrocable cuando nosotros llegamos estaba en proceso de empezar la construcción, se había iniciado en el gobierno anterior, pero nosotros redefinimos y entendimos que un poco esta estrategia de urbanismo social, la idea era humanizar y traer estos sistemas de transporte a la piel de la gente para transformar de alguna manera los itinerarios de vida cotidiana en ese sentido. Esta imagen, vuelvo y repito, se las mostré al principio, es ahí exactamente en la frontera o en los límites entre el barrio San Javier. La fotografía se está tomando de la biblioteca, dijéramos, de San Javier, la estación del metro y el Metrocable que va hacia arriba a la montaña. Y a mano izquierda y en los barrios del fondo están de alguna manera la Comuna 13. Una de las estrategias más importantes que yo creo que Medellín se innovó en eso, tiene que ver un poco con la concepción, llamémoslo, holística e integral de los procesos. No entender que las transformaciones físicas únicamente son de vivienda, de espacio público, de transporte o temas ambientales y de alguna manera de gestión de riesgo, sino una concepción, llamémoslo, física integral, pero sobre todo no entender que lo integral, lo físico va separado de los procesos de educación, cultura y de emprendimiento. Estos son dos planes que muestran el primer piloto de intervención que ha sido el más importante de la ciudad, que es donde está el primer Metrocable. En la figura de la mano izquierda se muestran las diferentes capas de intervenciones físicas, pequeños senderos, caminos, espacios públicos, recuperación de quebradas, vivienda, y a mano derecha, en el mismo lugar, una serie de alguna manera de indicadores de programas sociales, culturales y de innovación en ese territorio. Entonces, uno de los temas yo creo que más interesantes es que la arquitectura, el urbanismo y el diseño se convirtieron de alguna manera no en el fin, porque no era el fin, sino en una herramienta que permitió bajar a los territorios, a la gestión territorial de forma concreta, programas que se traducen espacialmente en relación con nuevas escuelas y educación, con nuevos edificios de vivienda, nuevos accesos realmente y recuperar un poco los temas del espacio público. Ese tema del espacio público en nuestras ciudades y sobre todo después de esos años de alguna manera dramáticos de guerra que tuvimos han sido muy importantes porque realmente el ir recobrando la confianza en la ciudad y en los espacios para nosotros fue absolutamente importante. Y cómo entender sobre todo los itinerarios de vida cotidiana de las personas. O sea, cómo cuando una mamá sale de alguna manera de su casa, lleva al hijo al colegio, atraviesa el puente de un barrio a otro que antes no podría atravesar. Esto era una frontera urbana, esto era una cañada, una frontera urbana, lo lleva al colegio, ella puede tomar el transporte público que está en la parte de arriba y puede ir a su trabajo. Esos itinerarios se convirtieron en ejercicios detallados de una secuencia de diseños de pequeña escala. Esta imagen de la parte de arriba es esa secuencia donde hay un equipo que diseña el puente, hay otro equipo que diseña la calle, otra organización, otra institución de Medellín estaba implementando el cable, se mejora un colegio, quiere decir, es una secuencia sucesiva que lo que pretende realmente es identificar cuáles son los itinerarios de la gente, dijéramos, normal, más usados, porque no se pueden transformar todos para generar de alguna manera
una dignidad mayor y una mejor condición de vida y recuperar esos espacios. Entonces el territorio del espacio público, el territorio de la ciudad se fue convirtiendo de alguna manera en un territorio de alguna manera de trabajo con las comunidades. Y no estábamos hablando de un proyecto, no estábamos hablando de un cable, por ejemplo, de un metrocable, de un sistema de transporte, no estábamos hablando únicamente de un colegio o de un puente, sino que uno de los temas más interesantes y más bonitos fue que entendimos y aprendimos que el proceso de implementación y de construcción del proyecto, dijéramos de la mano, entre los equipos técnicos y las instituciones del gobierno y las comunidades, realmente se enriquece muchísimo y que para eso habría que llenar la agenda de proyectos de mediana escala, de pequeña escala y de gran escala, pensando que en la gran escala es el sistema del transporte, mediana escala puede ser un colegio, pequeña escala puede ser una escalera, un andén, etcétera, con el propósito realmente de darle espacio para que la gente tenga de alguna manera oportunidades de incidir en las decisiones del proyecto. No van a incidir en la estación de Metrocable, pero sí pueden incidir en su pequeño puente o el frente de su casa. En ese mismo territorio, uno de los hallazgos, yo creo que para nosotros más interesantes, fue un modelo que desarrollamos en el primer modelo de hábitat, de proyecto habitacional, en ese proyecto urbano integral al lado de la estación, de alguna manera, de la primera estación de Andalucía, en donde se identificó una quebrada que tenía una zona de alguna manera marginal, un problema muy alto de marginalidad. Ustedes saben que en el mismo barrio pueden haber muchas condiciones de vida distintas, este era el lugar más crítico de todos, y perdón, entiendo, creo que me fui de la reunión. ¿Aló? ¿Ya volví? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos perfectamente bien, Alejandro, solo que perdimos tu pantalla. Sí, yo vi que perdieron mi pantalla porque aquí tengo que voy a tratar de volver a compartir. De todas maneras, estos temas de tecnología, ¿ahí la están viendo? No, todavía no. No sé si Ana nos puede ayudar. Hola, lo que pasa es que no me aparece la pantalla de Alejandro para compartirla. Espérate un segundo, yo vuelvo aquí a... Ustedes me dicen si ya la tienen. Ya, Alejandro, ya estamos viendo nada más. Falta que nos pongas el slide completo. Y vamos en la 23. Correcto. Creo que ya estamos bien ahí. Perfecto, listo. Muy bien. Espero que sigamos. Bueno, entonces en este proyecto, dijéramos, habitacional de Juan Bobo, había una situación muy crítica, que es esta imagen que yo les mostré, donde había casi que un 90% de informalidad, había un desempleo altísimo, y un poco el reto que teníamos, porque uno de los temas, yo creo que nos interesaba más en este proceso, es nosotros, y dijéramos, en estos procesos de ciudad nadie puede transformar toda la ciudad, pero sí puede desarrollar pilotos que se conviertan en procesos de aprendizaje, que se revisen las metodologías que se utilizan y que puedan de alguna manera escalarse y replicarse después. Entonces este proyecto de hábitat informal de Juan Bobo, que era esta quebrada, se convirtió en ese piloto donde queríamos de alguna manera abordar el problema de vivienda. Es un tema muy complejo, mucho más lento, y eso hay que tener en cuenta los tiempos públicos, que un diseño de espacio público, que un parque, que un puente, inclusive que un parque de biblioteca, porque aquí estamos hablando de tenencia informal, de un problema de tenencia muy fuerte, de desconfianza de la gente, de un tema de que habría que solucionar el problema ambiental y de riesgo de esa zona de inundaciones, de que había que entrar a un proceso de mejoramiento, de legalización y de propiedad. Entonces en el proceso aprendimos que el tiempo era un factor muy importante y que el tema legal era tal vez la ruta crítica aquí. Pero para no entrar en muchos detalles, aquí se innovó en cómo los recursos públicos pudieron juntarse en un proyecto piloto con un territorio específico, porque para el tema de vivienda, normalmente las instituciones de vivienda no tienen recursos sino para las casas.
pero aquí se juntaron recursos de infraestructura, de vivienda, de ambiente y de educación, precisamente en la misma bolsa, con un criterio de un proceso integral y un equipo integral trabajando con la comunidad para poder hacer un proceso de mejoramiento. Y ese proceso termina de alguna manera en desarrollando un piloto que confirmó la hipótesis inicial, que era que el 100% de la gente podría reubicarse en el mismo lugar sin tener que ser reubicados en la periferia de la ciudad, con más o menos un 70% de mejoramiento de las casas, con subsidios, y más o menos un 30-35% en pequeños bloques de vivienda que se ubicaron en zonas estratégicas del lugar, con mejoramientos de pequeños caminos, etc. Esto también, como lo mencioné ahorita, fue un proyecto piloto que está cerca a la primera estación del cable, que es la estación de alguna manera Andalucía, cerca a esos itinerarios de los puentes que les mostré, que permitían que las mamás y las familias llevaran de alguna manera a sus hijos también a los colegios y tuvieran acceso con este tema. Entonces, sin entrar en más detalles, quisiera de alguna manera pasar por 5 o 6 ideas que nos consideramos nosotros que después de este proceso han sido importantes. Voy a pasar un poco rápido por ellas para terminar de alguna manera con la última reflexión, que me tomará unos 10 minutos. El tema de las alianzas tal vez es la clave del proceso de transformación de Medellín, algo de lo que yo no he hablado en esta conferencia y seguramente no tenemos oportunidad de desarrollarlo en detalle. Cuando hablo de las alianzas es que cuando uno ve un proyecto como el Parque Explora, la transformación del Jardín Botánico o estos procesos de hábitat que yo les acabo de mencionar como Juan Bobo en esa quebrada, han exigido que exista una coordinación entre el sector privado, el público y el sector cívico y social, y entre el sector público una articulación de alianzas entre diferentes unidades y departamentos del gobierno nacional, del gobierno, dijéramos, municipal, del metro de la ciudad, de la empresa Metro, del Instituto de Vivienda, del área metropolitana para el tema ambiental, de empresarios privados, etc. Si en Medellín se ha hecho algo bien, que yo vuelvo y repito, los problemas no están solucionados, pero seguramente tenemos ejemplos que nos marcan una ruta, es porque esas alianzas han sido lo que han permitido producir esas transformaciones y le han dado sostenibilidad a esos procesos. Una segunda idea tiene que ver con el tema de lo holístico y lo integral, algo muy difícil desde el punto de vista público, inclusive desde el punto de vista de nuestras profesiones como diseñadores. Cómo desde el diseño, desde la arquitectura, desde el urbanismo y también desde el diseño, incorporamos de alguna manera una idea más holística e integradora para que quepa más gente, para que quepan más escalas de proyectos y para que los procesos sean más flexibles. Y también para que esas alianzas se puedan traducir en el territorio. O sea, cómo de alguna manera los proyectos se vuelven en intervenciones más integrales, incorporando obviamente un mayor número de profesiones distintas, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, dijéramos, técnico. Un segundo concepto que creo que es fundamental para nuestras sociedades tiene que ver cómo romper esas líneas amarillas que existen de alguna manera en nuestras ciudades. Cómo hacer más transparentes los procesos, no solo para hacerlos transparentes para la corrupción y rendición de cuentas, sino también territorialmente y físicamente. Cómo realmente no volvemos a hacer un colegio encerrado entre rejas, cómo no volvemos a hacer un museo que tenga que estar protegido, cómo los espacios públicos y los proyectos de vivienda que se hagan aún en las zonas más críticas y de alguna manera donde haya más problemas de violencia en la ciudad, no se hacen cerradas como fraccionamientos encerrados, sino que necesitamos una ciudad que rompa ese estigma y que empiece a generar un modelo mucho más integral y de integración del territorio. Ese es un tema absolutamente clave. Y uno de los, tal vez de los temas centrales es que nosotros estamos hablando de que estos procesos se hacen es para la gente. Nosotros como técnicos y arquitectos y además como profesionales y las personas que trabajamos en diferentes instituciones en el gobierno, tendemos a aislarnos completamente en pensar en abstracto. Si tenemos el centro de nuestras decisiones en la gente, pues las decisiones de diseño, las decisiones de la escala, de lo amable de los lugares que queremos conectar, a qué queremos iluminar y qué queremos darle dignidad, pues deben realmente estar orientados a la vida cotidiana de la gente, a leer el comportamiento, los itinerarios y de alguna manera cómo la gente se comporta y usa los espacios. El tema del diseño, sin ninguna duda,
el tema de la calidad. Yo diría que es el diseño, pero que se traduce de alguna manera en el diseño, pero es el tema de la calidad, en darle dignidad a los espacios, en hacer los procesos con calidad y en tratar también de buscar los mejores profesionales para esto. Pero voy a terminar con una reflexión, con 4 o 5 diapositivas que yo creo que son parte, yo creo que del centro de alguna manera del recorrido de aprendizaje que hemos tenido. De todo este proceso que vivimos en el gobierno y lo que estamos haciendo hoy en Urban, sin ninguna duda hay una convicción que yo tengo hoy personalmente: no será posible transformar de forma sostenible nuestros territorios y nuestras ciudades, sobre todo los barrios populares, si no se apoya fundamentalmente en la gente, en los líderes y en las personas que viven allí. Quiere decir que nosotros desde afuera podemos hacer transformaciones. Algunas de esas se las mostré yo. Muchas de ellas son muy frágiles y el tiempo les pasa y les da muy duro. Únicamente se pueden construir procesos sostenibles si la capacidad local y las personas que están liderando esos procesos, que además son absolutamente potentes y extraordinarias, se capacitan. Y esa fue una de las razones por las cuales nosotros realmente fundamos Urban. Después de esa experiencia en la ciudad, realmente esa idea de que deberíamos seguir, y yo lo digo a título personal, debería seguir cumpliendo nosotros como un rol de mediadores, de tratar nosotros de producir conexiones, tanto entre arquitectos, técnicos, diseñadores, el territorio real y la comunidad. Para nosotros se nos convirtió en una obsesión. Entonces decidimos con el rector de la Universidad de AFIT de que la universidad podía tener un espacio de convergencia que pudiera de alguna manera enseñar, investigar y también ejecutar y producir procesos que trataran de construir y juntar estos dos mundos que tienen una distancia tan grande entre, dijéramos, las instituciones y los tomadores de decisiones y entre la realidad del territorio. Y sobre este tema de la realidad del territorio es que yo quiero concluir, porque nuestras ciudades tienen retos que no pueden trabajarse de forma separada. Nosotros no podemos trabajar el riesgo y el riesgo ambiental. Esta es una fotografía de la ciudad de Medellín, real, en el barrio, de alguna manera, el Sinaí, que ha pasado una de las experiencias más críticas ahora en el confinamiento, porque hubo una epidemia allí, un foco de infección, y se militarizó y se encerró esta comunidad marginal al lado del río Medellín. Pero entonces, si estamos hablando de problemas de hábitat, de recuperar el río, por acá está planeado pasar una infraestructura, es imposible solucionarlos en una visión de inclusión, sin una visión de incluir los temas ambientales y los temas de infraestructura. Y Medellín, como muchas ciudades, tiene estos retos que requieren salirse, dijéramos, de la zona de confort y de la academia y tratar de explorar y salirse de lo habitual del gobierno y tratar de explorar procesos mucho más flexibles de alguna manera y de alguna manera más, blandos, si se quiere. Esta es la parte alta de las laderas de Medellín, donde se sigue ocupando informalmente el territorio. Y aquí esto nos lo podemos solucionar ni siquiera con muchos de esos aprendizajes que hicimos de viviendas de Juan Bobo. No podríamos infraestructurizar, no podríamos llenar esto de cables y de nueva vivienda en la parte alta de la ciudad, porque esta es una zona de riesgo altísimo y se tienen que reconstruir procesos con la ciudad. Entonces, en Urban, parte de nuestro trabajo, no es lo único, porque trabajamos temas de renovación urbana con instituciones, etcétera, pero tenemos un énfasis muy fuerte de tratar de innovar, en hacer alianzas internacionales con instituciones de primer nivel, llevarlas a nuestros territorios, pero sobre todo ponernos a trabajar con la comunidad. Y en este proceso de Rehabitar, que es este proyecto que yo les muestro, que termina de alguna manera, que estamos continuando, llevamos más de 7, 8 años tratando de construir un modelo de hábitat sostenible, pues uno de los temas más bonitos es que vamos descubriendo líderes extraordinarios en los barrios populares. Este es Fernando Zapata, quien está hablando aquí con el micrófono a mano derecha. Y nosotros tenemos un programa de becas en nuestra maestría y vinculamos también profesores que estén liderando procesos en los barrios para hacer un proceso de hibridación en nuestra maestría de investigación y de enseñanza, donde realmente aprendamos todos de todos, de una relación mucho más horizontal. Fernando estuvo trabajando con nosotros en Urban por 2 años, hizo nuestra maestría, sale de allí, hace 2, se gradúa, dijéramos, de este proceso, y lidera con la organización Convivamos en la Escuela de Barrios de Ladera, que está de alguna manera liderando procesos comunitarios pedagógicos de cómo las comunidades pueden proponerle al gobierno y dar soluciones reales para un hábitat sostenible en las laderas. Quiere decir, nosotros los apoyamos, pero ya son ellos. Y uno de los temas más bonitos
es también uno de los temas más duros. En esta pandemia, todos estos lugares de la ciudad de Medellín que siguen estando ahí, por eso digo yo que no podemos decir que la ciudad se transformó, la ciudad nuestra en Medellín sigue siendo profundamente inequitativa, hemos avanzado en cosas, sin ninguna duda, pero sigue siendo profundamente inequitativa, y Fernando y Convivamos está liderando un proceso extraordinario desde las comunidades, nos hemos estado comunicando con ellos, yo constantemente y mucha otra gente, y ellos desde allí están proponiéndole soluciones a los gobiernos que estén mucho más cercanas a las necesidades de ellos. Una de ellas es, por ejemplo, la número 2, que era necesario en esta época de pandemia que el municipio implementara una estrategia de gerencias territoriales para tener interlocutores de primer nivel solucionando los problemas de alguna manera que se iban presentando. Entonces no voy a entrar en detalles, pero de alguna manera, sin ninguna duda, yo podría decir que el futuro de Medellín podría ser más sostenible y más incluyente cuando nosotros repliquemos realmente estos liderazgos y los apoyemos y potenciemos a una escala mucho más mayor en muchos otros lugares de la ciudad. Y ya para concluir, esta última historia también, que es la historia de la Corporación Nuestra Gente, que tiene una historia parecida a la de Fernando, pero arranca antes. Jorge Blandón, que es la persona de mano izquierda que está sentada allí, el peludo que está ahí, o el de pelo largo, ha sido un líder extraordinario en la ciudad. Creó la Corporación Nuestra Gente, un grupo cultural y un centro de teatro en la época de la violencia, en los años 80 y 90. Hoy lo colidera Erika Muriel, que está a mano derecha. Y con ellos, Jorge es profesor de nuestra maestría, Erika fue estudiante de nuestra maestría y nos hemos enriquecido muchísimo en ese proceso. No voy a entrar en detalles, pero en ese barrio Sinaí, donde hubo esa crisis, la crisis más grande que se ha vivido en Medellín en estos días, pues fue Erika Muriel y Jorge Blandón quienes se convirtieron, habitantes del barrio vecino del Sinaí, en herramienta y dijéramos, y en voceros de las comunidades realmente para tratar y están tratando de solucionar muchos de los problemas que están allí y ser puentes con muchas instituciones de la ciudad, con una formación más técnica, con una capacidad de elevar la voz y de alguna manera de acceder hoy en día a otros actores de la ciudad. Creo que si multiplicamos esos liderazgos y generamos alianzas desde nuestras instituciones para hacer proyectos de alguna manera mucho más potentes, pues podemos decir que podemos hacer de alguna manera una solución más sostenible para nuestras ciudades. Pero todavía eso está lejano. Yo quiero terminar ya mi conferencia o mi conversación con esta imagen. No les voy a decir qué quiere decir la P, porque pues el TEC y la Universidad Nacional no sé si no es el espacio para compartir, pero lo que les digo es que nosotros seguimos muy de cerca en contacto con los jóvenes del territorio de la Comuna 13 y la vida de estos muchachos hoy en día no es muy distinta, desafortunadamente, a pesar de todo lo que ha hecho la ciudad, a la vida de sus padres y a la vida de sus abuelos, en la dificultad que tienen realmente para encontrar un camino de desarrollo mucho más fácil y más seguro y no ser cooptados por la violencia. Lo que quiero decir es que Medellín, sin ninguna duda, ha avanzado y hay muchos otros procesos que yo no estoy contando, pero esto es una apuesta de largo aliento y sin fortalecer las comunidades y los procesos comunitarios y diseñar los procesos desde la comunidad y fortaleciendo, dijéramos, esa capacidad local, por lo menos mi reflexión personal es que no va a ser posible realmente que logremos de alguna manera ciudades mejores, sobre todo para nuestras ciudades latinoamericanas. Muy bien, esa era un poco la... Muchas gracias por tenerme paciencia aquí en la presentación. Alejandro, ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido. Gracias por tu presentación. Y abrimos ahora el foro para preguntas. Hay unas preguntas que ya las personas que nos escuchan están escribiendo y creo que voy a quizás iniciar con... Me interesó mucho esta parte que dices que los programas que ahora las personas los están haciendo, ¿no? Son programas que se manifiestan espacialmente y eso me llamó mucho la atención. El enfoque que ahora tienes es mucho más orientado a las personas. ¿Entiendo eso bien? ¿Entiendes? Sin ninguna duda hoy, sí. O sea,
sobre eso podríamos ampliarlo un poco, pero sin ninguna duda, lo que nos han enseñado estos años es que realmente los procesos y los proyectos de transformación urbana realmente lo que hacen es transformar la historia de la gente. Y yo creo que realmente si uno piensa en qué tipo de transformación o historia quiere construir, pues ya usa la arquitectura y el diseño de alguna manera como una herramienta para llegar allí. Claro. Hay una pregunta muy específica y me interesa combinarla con otra. Dice, ¿cómo ves el escenario colombiano hacia la transformación en formas de movilidad que sean ambientalmente responsables? ¿Y cómo puede verse esto reflejado en el desarrollo urbano de las comunidades? Sí, mira, sobre el tema de la movilidad hay algunas preguntas y incertidumbres hoy en día, dijéramos, a partir precisamente por el proceso del virus, el problema del virus, que es un problema global, pero, o sea que podemos hacer una conversación en qué va a suceder con la movilidad en estos 2 años siguientes, antes de que tengamos la vacuna y que psicológicamente la sociedad se hubiera tranquilizado. O podemos hablar sobre la movilidad en 2, 3 años, donde la situación ya para todos psicológicamente sea distinta y tengamos la confianza de volver a usar plenamente los sistemas de transporte público. ¿Qué va a suceder? Sin ninguna duda, yo no frenaría ningún proyecto de transporte público como está concebido. O sea, el transporte público seguirá siendo la columna vertebral de la movilidad. Lo que pasa es que vamos a pasar por unos años o un año o 2 de incertidumbre, pero eso va a cambiar. Ahora, tal vez lo más explícito y lo que más, de alguna manera, yo creo que más importante lo plantea también a nivel internacional la alcaldesa de París, que ella habla de esa ciudad de 15 minutos. Sin ninguna duda, yo creo que hemos aprendido mucho en este tema de la pandemia, que nos podemos mover menos, no todo el mundo, pero hay una gran parte de la población que pudiera estar 2 o 3 días trabajando desde sus casas y usar 1 o 2 días para sus encuentros de movilidad. Igual los horarios yo creo que van a ser hoy en día más factibles, hacerlos más flexibles y ordenarlos. En ese sentido, yo creo que hay herramientas simplemente de comportamiento y de uso horario y de alguna manera de hábitos que van a mejorar el tema de la movilidad. Pero lo más importante es pensar cómo podemos suplir nuestras necesidades fundamentales, por lo menos en un 80% de nuestras necesidades cerca. Trabajar cerca, mercar cerca, comprar cerca, ya sea caminando, en bicicleta, de alguna manera con movilidad activa. Y eso va a suceder en las ciudades. ¿Cuánto nos vamos a demorar en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas para que sea de alguna manera de un uso masivo, de un cambio cultural masivo? Pues dependerá de nosotros, pero yo creo que la crisis va a acelerar cosas. Tenemos en Colombia un problema muy grave, o más que un problema, yo diría un reto muy grave que tiene que ver con el tema de las motocicletas, que también durante este año y estos 2 años, yo creo que se va a fragilizar, se van a deteriorar muchos de los sistemas de transporte público, sobre todo los que están frágiles presupuestalmente, y se va de alguna manera también a ampliar mucho el parque automotor. Pero ese es un momento de transición. La pregunta es cómo vamos a manejar este momento de transición. No tengo la respuesta hoy, pero yo creo que tenemos que ser muy innovadores, muy contundentes y muy claros en dibujar de alguna manera el horizonte hacia donde queremos llegar y ver cómo manejamos esta transición. Pero principalmente la movilidad está en nuestros hábitos y yo creo que esta pandemia puede de alguna manera ayudarnos y acelerar mucho en el cambio de hábitos de cada uno de nosotros. Las bicicletas eléctricas son una revolución y van a ser cada vez más una revolución. Es un sistema de transporte excepcional. Lo que pasa es que muchas de nuestras ciudades lo hacen todavía un poco difícil. No te estoy oyendo, Juan Claudio. Disculpa, ya activo. De acuerdo con esa parte, creo que ahora con la pandemia hay varios números que en ciudades el uso de las bicicletas ha aumentado drásticamente, ¿no? En Guadalajara es un caso, aquí en México. Entonces es interesante que esta transición, ¿no? de hábitos podamos generar hábitos de los 15 minutos, ¿no? Pero sí son decisiones, ¿no? Tanto a nivel social, económico
y obviamente territorial, ¿no? Desde el gobierno. Hay una pregunta interesante de Jorge. Dice, ¿hacia dónde debe ir el cambio de mentalidad, mind shift, de los futuros diseñadores y cómo sensibilizarlos para que sus proyectos se entramen en la comunidad, a diferencia del trabajarlos desde el escritorio? Hablando también, yo creo que arquitectos, urbanistas y diseñadores, pero ¿cómo visualizas esta visión de cómo ayudar a hacer un cambio pragmático? Sí, yo creo que hay una responsabilidad muy grande en nuestras universidades y en nuestros programas de formación. Yo soy un convencido que todavía la mayor parte de nuestras universidades y programas responden, dijéramos, a estructuras pedagógicas del siglo XX. Y cuando hablo del siglo XX, estoy hablando no del siglo XX, del final del siglo XX. O sea, nosotros no hemos cambiado mucho en el caso nuestro, por ejemplo, con la arquitectura y el urbanismo y en el diseño, de cómo se enseñaba en los años 50, 60 y 70, cómo se enseña hoy. Yo creo que debe haber un cambio estructural en el desarrollo de herramientas pedagógicas y de capacidades de las personas. Tal vez el aspecto más importante tiene que ver con cómo generar procesos colaborativos, cómo construir diálogos que enriquezcan la información de quienes diseñan y cómo hacer de alguna manera mucho más, llamémoslo más, no solo una comprensión más holística y más integral, sino también, llamémoslo, más sensible a la realidad de la gente de esos diseñadores. Pero los diseñadores y el campo del diseño puede haber de varios tipos. Pueden haber mecanismos y herramientas colectivas de diseño, que no las tenemos hoy muy claras, pero también individuales. Lo importante es que cómo construimos la información para la toma de decisiones, cómo el diseñador de alguna manera construye su visión. Los diseñadores en general estamos enseñados a trabajar de forma muy autista y muy autónoma, tal vez más los arquitectos que los diseñadores, paradójicamente. Y yo creo que ahí debe haber un cambio muy grande. También en generar procesos, enfocarnos más en procesos que puedan ser de alguna manera mucho más flexibles, más de alguna manera que reciban y que acepten la posibilidad de cambios y que incorporen desde el principio un mayor número de voces. En los ejemplos de Medellín hoy, que después de 10 o 15 años puede uno decir que son más exitosos desde el punto de vista de los proyectos, pero sobre todo desde el punto de vista de los proyectos y los programas, fueron aquellos proyectos que se diseñaron con una agenda más robusta y de mayor cantidad de aliados desde el principio. Quiere decir que tuvieron más participación en el principio. Y lo más bonito es que, como el Parque Explora, por ejemplo, es que esos proyectos se han derivado en una cantidad de cosas que nadie se las esperaba. Porque como hay muchas más miradas e inteligencias metidas en esos procesos, pues las derivaciones van a ser mucho más extraordinarias e inteligentes, no dependen ni de una institución ni de una persona. Entonces yo creo que esa idea de hacer un proceso más abierto, menos secuencial de forma clásica, sino más simultáneo, que vaya conectándose, que se enriquezca y cómo los proyectos que nosotros, en los proyectos que estamos, incorporan de alguna manera esas dinámicas, yo creo que hay un campo importante. Ahora, el segundo, que ya lo mencioné, tiene que ver con el tema de inclusión y la equidad, la justicia ambiental y la justicia espacial. Yo creo que sin ninguna duda no podemos pensar, quiero decir, hay muchos problemas y muchas alternativas de trabajo que cada uno de nosotros puede hacer, pero el 50% de nuestros esfuerzos, gobiernos y academia debería estar orientado realmente a cómo transformamos la vida de la gente y nuestros territorios en posibilidades más cercanas, eso sin ninguna duda. Y cada uno puede cuestionarse y puede tomar sus decisiones para tratar de orientar allí también parte de su trabajo. Buenísimo, interesantísimo esa perspectiva. Alejandro, hemos llegado ya a nuestra hora de
de plática, súper rica las respuestas y interesantísimo toda la experiencia y cómo lo han llevado. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación para este foro y bueno, esperemos que después de todo este coronavirus y pandemia podamos tenerte otra vez de visita en Guadalajara junto con Roberto y poder seguir platicando. Un placer estar allí con ustedes en México. Estamos esperando Bueno. para encontrarnos. Muy bien. Muy bien. Y pues a todas nuestras personas que nos están viendo, los invitamos al siguiente panel de discusión que inicia ahora en unos minutos. Y pues agradecerte otra vez, Alejandro, por este espacio que nos compartiste y estamos en pláticas. Muy bien. Te Gracias a todos. Pregunto, Juan Claudio, ¿yo me quedo aquí conectado o cierro esta conexión y volvemos a abrir otra ahorita? Sí, volvemos a abrir otra. Hay otro link que tenemos para el panel. Ok, entonces yo espero por aquí. Un abrazo. Gracias.